Hijo de su padre. Un cuento de Edith Wharton. Tras la muerte de su esposa, Mason Grew dio el paso trascendental de vender su negocio y mudarse de Winfield, Connecticut, a Brooklyn. Durante años había alimentado en secreto la esperanza de hacer ese cambio, pero jamás se había atrevido a sugerírselo a la señora Grew, una mujer de costumbres inmutables. El propio señor Grew sentía apego por Winfield, donde había crecido, prosperado y alcanzado lo que la prensa local describía como importancia. Estaba encariñado con su fea casa de ladrillo con adornos de piedra arenisca y una barandilla de hierro fundido cuidadosamente arenada para que combinara. Con la hilera de casas similares al otro lado de la calle, los cables del tranvía formando una especie de pasarela aérea entre ambas aceras, y la amplia vista rematada por el campanario de la iglesia a la que siempre había asistido con su esposa y donde su único hijo había sido bautizado. Romper todos esos lazos de asociación, visuales y sentimentales, no era fácil, pero aún más difícil, ahora que estaba solo, era vivir tan lejos de su hijo. Ronald Grew ejercía la abogacía en Nueva York y no había más posibilidad de que regresara a vivir a Winfield, de que un río fluyera tierra adentro desde el mar. Así que para estar cerca de él, su padre debía mudarse, y era característico del señor Grew y de la situación en general que la mudanza, cuando finalmente se dio, fuera a Brooklyn y no a Nueva York. «No sé por qué te entierras en ese agujero», fue el comentario de Ronald. Y el señor Grew simplemente respondió que los alquileres eran más bajos en Brooklyn y que había oído hablar de una casa que le vendría bien. En realidad, se había dicho a sí mismo, siendo el único destinatario de sus propias confidencias, que si iba a Nueva York, podría sentirse como una carga para el muchacho, mientras que si vivía en Brooklyn, Ronald siempre tendría una buena excusa para no ir a verlo día por medio. El aislamiento sociológico de Brooklyn, combinado con su cercanía geográfica, ofrecía de hecho las condiciones exactas que el señor Grew necesitaba. Quería estar lo bastante cerca de Nueva York como para ir con frecuencia, sentir bajo sus pies el mismo pavimento que pisaba Ronald, sentarse de vez en cuando en los mismos teatros y encontrar en su mesa de desayuno los periódicos que con creciente frecuencia mencionaban el nombre de Ronald en la sagrada sección de sociedad. Siempre le había resultado frustrante tener que esperar 24 horas para leer que entre los presentes se encontraba el señor Ronald Grew. Ahora lo leía con su café y lo dejaba en la mesa para que lo leyera la criada, cosmopolita como para apreciarlo. De ese modo, Brooklyn daba testimonio de las ventajas de su cercanía a Nueva York, permaneciendo, en lo que respecta al deber de Ronald hacia su padre, tan remota e inaccesible como Winfield. No es que Ronald eludiera sus obligaciones filiales, sino que precisamente por su intenso sentido del deber, el señor Grew buscaba con tanto empeño aligerarlas. Fue él quien insistió ante Ronald en lo difícil que era ir de Nueva York a Brooklyn. De cualquier forma que lo mires, te parte el día en dos, y el resto ya no sirve. ¿Dices que vas a cenar fuera el próximo domingo? Entonces te prohíbo venir aquí a almorzar. ¿Me oyes, muchacho? Desobedéceme bajo riesgo de recibir la maldición de tu padre. ¿Dónde dijiste que cenarías? Otra vez con los Bankshire de Waldman. Vaya, eso ya es la segunda vez en 3 semanas, ¿no? Una gran comilona, supongo. Platos de oro y orquídeas. ¿Cantantes de ópera después? Pues estarías en un buen lío si hubiese niebla en el río y te quedaras atrapado a mitad del camino. Bonita forma de agradecer la atención que te ha mostrado la señora Bankshire. Distinguir a un jovencito como tú 2 veces en 3 semanas.
¿Cómo se llama la hija? ¿Daisy? No, señor. Ni se te ocurra venir por aquí el domingo que viene o te suelto a los perros. Y de todas formas, ahora que lo pienso no me encontrarías. Yo también saldré a almorzar, casualmente. Sí, señor, almorzando fuera. ¿Hay algo especialmente gracioso en que yo almuerce afuera? ¿Que no lo hago a menudo? Bueno, eso no significa que no deba hacerlo nunca. ¿Con quién? Pues con el viejo doctor Blicker, el doctor Eliphalet Blicker. No, tú no lo conocerías. Es solo un viejo amigo de tu madre y mío. Poco a poco la insistencia de Ronald fue disminuyendo. Con su acostumbrada dulzura y tacto, como decía el señor Crew, comenzó a captar la indirecta, a ceder al creciente deseo de soledad del viejo. Tengo mis costumbres, Ronnie. Eso es todo. Me gusta ir tic-taqueando como un reloj. Siempre fue así. Y cuando entras de repente, nunca estoy seguro de que haya suficiente para la cena o de que no haya mandado a María a pasar la noche fuera. Y no quiero que los vecinos me vean abriéndole la puerta a mi propio hijo. Ese es el tipo de esnobismo servil que tengo. No me delatarás, ¿verdad? Quiero que piensen que tengo 4 o 5 lacayos empolvados de guardia en el vestíbulo día y noche, como el lobby de esos hoteles de la Quinta Avenida. Y si aparece sin avisar, ¿cómo voy a mantener la farsa? Ronald cedió tras la resistencia justa. Su intuición sobre cuánto esfuerzo debía aplicarse en cada transacción social era una de las cualidades que su padre más admiraba. Las percepciones del señor Gru en ese aspecto probablemente eran más agudas de lo que su hijo sospechaba. Las almas de los hombres bajos y rechonchos, con rasgos regordetes, patillas gruesas y ojos pálidos asomando entre pliegues de grasa como almendras en cáscaras a medio abrir, no se revelan fácilmente como instrumentos emocionales delicados. Pero a pesar de su densa envoltura, el señor Gru vibraba con exquisita sensibilidad ante todo estímulo imaginativo, y su hijo Ronald alimentaba y estimulaba continuamente su imaginación. Ronald representaba, en efecto, el único escape de su padre al elemento impenetrable de mediocridad que siempre lo había rodeado. Para un hombre tan enamorado de la belleza y tan poco capacitado para contribuir a ella, era un privilegio maravilloso haber entregado al mundo un ser como su hijo. El parecido de Ronald con la idea que el joven Gru había tenido de sí mismo podría haber revivido la desacreditada teoría de las influencias prenatales. En todo caso, si el joven debía su belleza, su distinción y su simpatía a los sueños de uno de sus padres, era sin duda a los del señor Gru, quien mientras se dedicaba externamente a la fabricación y venta del cierre de tirantes seguro Gru, vivía interiormente en un mundo encantado poblado de figuras románticas. En esa alta compañía, el señor Gru brillaba tanto como cualquiera de sus nobles fantasmas. Y ver su visión de sí mismo proyectada en el mundo real, bajo la forma de un hijo popular, brillante y triunfador, parecía en retrospectiva otorgar a esa imagen una realidad objetiva tardía. Incluso había momentos en que, olvidando su aspecto, el señor Gru pensaba que si hubiera tenido media oportunidad, podría haber hecho lo mismo que Ronald. Pero esto solo reforzaba su decisión de que Ronald debía hacerlo mucho mejor. Ronald tenía casi tanta capacidad de triunfar como de aparentarlo. El señor Gru afirmaba constantemente que el chico no era un genio. Pero salvo por ese pequeño defecto, era casi todo lo que un padre podía desear. Incluso en Harvard había logrado hacer varias cosas deseables a la vez.
escribía poesía en la revista universitaria, tocaba maravillosamente, de oído, cumplía dignamente con sus estudios y además se movía sin problemas en el círculo deportivo y elegante, que por así decirlo, era la antesala del templo de la alta sociedad. El idealismo del señor Gru no excluía el deseo sincero de que su hijo cruzara ese umbral, pero el deseo no tenía móviles materiales. Según su noción, en la corriente apresurada de una civilización nueva, los pequeños remansos de ocio y disfrute debían cultivar delicadas flores, gracias materiales y refinamientos morales que podrían ser arrastrados por la corriente principal. Basaba su teoría en el hecho de que le habían agradado las pocas personas de sociedad que había conocido. Les encontraba modelos más simples, voces más agradables, ideas más acordes con las suyas que las de los principales ciudadanos de Winfield, aunque claro, había conocido a muy pocos. A Ronald no le hacía falta ningún empujón en esa dirección. Se lanzó de forma natural, sin miedo, hacia todo lo elevado y excepcional con lo que la imaginación de su padre solo había podido soñar a distancia. Desde el principio fue lo que el señor Gru soñaba con ser, y tan precisa y detallada era la visión del padre sobre su propia carrera imaginaria, que a medida que Ronald crecía y se abría camino, el señor Gru tenía una sensación casi sobrenatural de estar viendo su propia historia realizarse. En Harvard, Ronald había hecho exactamente lo que habría hecho el hipotético Mason Gru si esa misma edad no hubiera estado trabajando en la fábrica de botones de Slagden. La institución que más tarde adquiriría fama e incluso notoriedad como la cuna del cierre de tirantes seguro Gru. Más tarde, en la época en que el Gru real había pasado de la fábrica al escritorio de contabilidad, su doble invisible estudiaba leyes en Columbia. Precisamente lo que hizo Ronald. Pero fue cuando el joven abandonó los caminos trazados por la mano paterna y se lanzó al mundo por cuenta propia, que sus aventuras comenzaron a parecerse aún más asombrosamente a las del Gru irrealizado. Siempre había imaginado que su alter ego triunfaba en Nueva York, y fue ahí donde Ronald lograría sus primeros éxitos. La imaginación del señor Gru no tenía nada de tímida. Nunca se detuvo en nada entre Winfield y la metrópolis. Y el Ronald real compartía esa visión cósmica. Despreció con una carcajada las lágrimas de su madre, que le suplicaba quedarse en Winfield y continuar la dinastía del cierre de tirantes. El señor Gru sabía que en realidad a Ronald le repugnaba el cierre, lo despreciaba, se avergonzaba de estar vinculado a él. Y sin embargo, fue ese cierre el que lo llevó a Groton, a Harvard, a la escuela de Derecho, y le permitió entrar en la oficina de un distinguido abogado corporativo en vez de atarse a un negocio sórdido de ganancias rápidas. El cierre había sido su hada madrina, y sin embargo su padre no lo culpaba por aborrecerlo y renegar de él. El propio señor Gru lamentaba a menudo haber puesto su nombre al instrumento de su éxito material, aunque en su momento lo hiciera por puro romanticismo. Cuando inventó el cierre y registró la patente, él y su esposa sintieron que ponerle su apellido era como bautizar un acorazado o un pico de los Andes. La señora Gru jamás llegó a ver las cosas de otro modo. Pero el señor Gru comprendió su error antes de que Ronald terminara la escuela. Lo vio por primera vez en un ojo morado que su hijo traía. La armonía de Ronald había sido estropeada por el puño insolente de un alumno de cuarto año, al que había castigado por llamarlo el hijo del viejo Broches. Y cuando el señor Gru oyó el apodo, comprendió de inmediato que el cierre era algo de lo que avergonzarse. Ya era tarde para desvincular su nombre de él,
o borrar de los anuncios en todo el continente la imagen de dos caballeros, uno contorsionándose en el intento desesperado de arreglar un tirante roto, y el otro con una actitud confiada que proclamaba su fe en el cierre de tirante seguro. Esas huellas eran imborrables, pero al menos Ronald podía ser protegido de toda conexión directa con ellas. Y desde ese día, el señor Gru resolvió que el muchacho no volvería a Winfield. «Ya verás», le había dicho a la señora Gru. «En Nueva York se abrirá camino enseguida. Ronald tiene mi don para abrirse paso», añadió sacando el pecho. «Pero tú lo hiciste en los negocios», objetó la señora Gru, que era grande y literal. El pecho del señor Gru se desinfló, y de pronto fue consciente de su rostro cómico enmarcado por partillas rubias. «No es la única manera», dijo con un matiz de melancolía que escapó a la comprensión de su esposa. «Bueno, claro que podrías haber escrito maravillosamente», replicó ella con ojos admirativos. «¿Escribir? ¿Yo?». El señor Gru se volvió sarcástico. «¿Y esas cartas tuyas? ¿Acaso no eran preciosas?». La pareja intercambió una mirada inocente y divertida por parte de ella, cargada de súbita tristeza por parte de él. «Bueno, será mejor que me vaya a la oficina», dijo simplemente, levantándose de su mecedora. Esto había ocurrido cuando Ronald aún estaba en la escuela, y ahora la señora Gru yacía en el cementerio de Winfield bajo una estatua en tamaño real de la virtud teologal de su elección, y las predicciones del señor Gru sobre la capacidad de Ronald para abrirse paso en Nueva York se veían cada vez más brillantemente cumplidas. Ronald obedeció la orden de su padre de no asistir al almuerzo el día de la cena en casa de los Bankshire, pero a mediados de la semana siguiente, el señor Gru se sorprendió al recibir un telegrama de su hijo. «Quiero verte. Asunto importante. Llego mañana por la tarde». El señor Gru recibió el telegrama después del desayuno. Para leerlo, había levantado la vista de un párrafo del periódico matutino que describía una cena de disfraces celebrada la noche anterior en casa de los Hamilton Glidden, con motivo de la inauguración de su nuevo palacio en la Quinta Avenida. Entre las parejas que luego bailaron en el cuadrado de los poetas estaban la señorita Daisy Bankshire, la más encantadora que nunca como Laura, y el señor Ronald Gru como el joven Petrarca. Petrarca y Laura. Bueno, si algo significaba algo, el señor Gru supuso que sabía lo que eso significaba. Durante semanas había notado con cuánta frecuencia los nombres de los jóvenes aparecían juntos en las notas sociales que él devoraba insaciablemente. Incluso el reportero sin alma empezaba a emparejarlos habitualmente en sus listas. Y eso de Laura y Petrarca era casi un anuncio. El señor Gru dejó caer el telegrama. Se limpió las gafas y volvió a leer el párrafo. Señorita Daisy Bankshire, más encantadora que nunca. Sí, era encantadora. A menudo había visto su fotografía en los periódicos. La había visto representada en todas las actitudes posibles del mundo elegante, acariciando a su perro bulldog premiado, saltando una valla en su caballo pura sangre, bailando una gavota, toda volantes y plumas, o tocando una guitarra, toda tul y lirios. Y una vez la había vislumbrado en el teatro. Al enterarse de que Ronald iría a un estreno de moda con los Bankshire, el señor Gru había vencido por una vez su repugnancia a seguir los pasos de su hijo, y se aseguró un asiento en la platea, bajo la sombra del palco, desde donde podía observar el palco de los Bankshire sin temor a ser descubierto. Ronald nunca supo que su padre estuvo presente en la función, y durante 3 benditas horas
El señor Gru contempló la apuesta cabeza oscura de su hijo inclinada sobre la densa cabellera rubia y el blanco hombro vuelto, que era todo lo que podía alcanzar a ver de los encantos de la señorita Bankshire. Recordaba ahora esa visión, y con ella llegaba como siempre su doble fantasmal, la visión de su yo joven inclinado sobre un hombro blanco y una cabellera brillante similares. De más está decir que el verdadero Mason Gru jamás se encontró en una situación tan envidiable. La difunta señora Gru no se parecía en nada a la señorita Daisy Bankshire, así como él tampoco se parecía al afortunado y victorioso Ronald. Y el misterio era que de sus rostros apagados, de sus afectos apagados, hubiera surgido el milagro de Ronald. Era casi fantásticamente como si el muchacho hubiera sido un niño cambiado al nacer, hijo de una noche en el monte Latmos que la divina compañera de las ensoñaciones juveniles del señor Gru hubiera depositado en secreto en la cuna del dormitorio de Winfield, mientras el señor y la señora Gru dormían en profundo sueño de la indiferencia conyugal. El joven Mason Gru no había aceptado al principio este episodio astral como la cancelación total de sus aspiraciones románticas. Él también había intentado alcanzar la gloria lejana, y con su fatal tendencia a apuntar demasiado alto cuando aspiraba a algo, había elegido a la chica más bonita de Winfield. Cuando recordaba su tartamudeada confusión de amor, todavía le ardía el rostro bajo la mirada fría y brillante de ella. La osadía de su atrevimiento la dejó sin habla, y cuando recuperó la voz fue para lanzarle una burla. «No te desanimes tanto, ¿sabes? ¿Has pensado en probar con Addie Wicks?» Todo Winfield habría entendido la burla. Addie Wicks era la chica más aburrida del pueblo, y un año después se casó con Addie Wicks. Levantó la vista del telegrama de Ronald con ese recuerdo en la mente. Ahora al fin su sueño se haría realidad. Su hijo probaría las alegrías que habían burlado su juventud frustrada y su gris madurez. Y era justo que se realizaran en el destino de Ronald. Ronald estaba hecho para tomar a la felicidad de la mano y llevarla a casa como a una novia. Tenía el porte, la confianza, la alta fe en su fortuna que obligan a las estrellas caprichosas. Y gracias al bucle tendría el marco excepcional, el fondo de elegancia material que convenía a su presencia conquistadora. Desde que el señor Gru se retiró de los negocios, sus inversiones habían prosperado y había estado ahorrando sus ingresos para una contingencia como esa. Sus propias necesidades eran pocas. Había traído los muebles de Winfield a Brooklyn y su salón era una réplica del que albergó los largos años de su vida matrimonial. Incluso la alfombra florida sobre la que Ronald había dado sus primeros pasos fue cuidadosamente reemplazada cuando se desgastó. Y sobre la mesa central de mármol, con su tapete de abalorios y su ramo de pasto de la pampa teñido, yacían el Longfellow ilustrado y el ejemplar de las conferencias de Ingersoll, que representaban la literatura para el señor Gru cuando llevó a su esposa al hogar. A la luz del romance de Ronald, el señor Gru se encontraba reviviendo, con un extraño temblor de dolor y ternura, todos los pobres y prosaicos incidentes de su propia historia personal. Curiosamente, con ese nuevo esplendor sobre ellos, empezaban a emitir un tenue y débil resplandor propio. El sillón de su esposa, en su lugar habitual junto al fuego, le recordaba su presencia plácida e insensible, sentada frente a él durante los largos y adormecidos años, y sentía su bondad, su ecuanimidad, donde antes solo había sentido dolor por su torpeza. Y desde el sillón alzó la vista hacia la gran fotografía descolorida en la pared, con una marchita corona de laurel colgando de una esquina del marco. La fotografía representaba a un joven con una corbata poética y cabello suelto, apoyado descuidadamente contra el respaldo de una silla gótica, con un rollo de música en la mano. Y debajo estaba garabateando un compás de Chopin con las palabras «Adieu, Adele». El retrato era del gran pianista Fortuné Dolbrowski, y su presencia en la sala del señor Gru conmemoraba la única hora exquisita de su vida, salvo la del nacimiento de Ronald.
Fue algún tiempo antes de ese memorable evento, pocos meses después del matrimonio del señor Gru, que llevó a su esposa a Nueva York a escuchar al gran Dolbrowski. Su velada fue mágicamente hermosa, e incluso Addie, sacudida de su habitual inexpresividad, se estremeció en un momento de vida fugaz. Nunca, nunca, jadeó sin palabras cuando regresaron a su cuarto del hotel, sentados aún bajo el hechizo de la visión nocturna. Su ancho rostro estaba rosado y tembloroso, y se sentó con las manos en las rodillas, olvidando enrollar las cintas de su sombrero y preparar sus rules. Me gustaría escribirle para decirle cómo me sentí. Ojalá supiera cómo, exclamó de pronto en un estallido final de emoción. Su esposo levantó la cabeza y la miró. ¿De veras? Yo también me siento así, dijo con una risa tímida. Y siguieron mirándose con timidez, a través de una bruma de sonido transfigurador. El señor Gru recordaba la escena mientras contemplaba la fotografía desvaída del pianista. Bueno, eso al menos se lo debo a la pobre Addie, dijo con una sonrisa ante las incongruencias del destino. Con el telegrama de Ronald en la mano, estaba en ánimo de contar sus bendiciones. 25,000 limpios al año. Eso es lo que puedes decirles de mi parte, dijo el señor Gru mirando complacido a través de la mesa al encantador rostro de su hijo. Le pareció que la habilidad de Ronald para representar su papel en la vida nunca se había expresado de forma tan romántica. Otros jóvenes, en un momento así, estarían rojos, sudorosos, con el cuello apretado, pero la mejilla de Ronald estaba solo un poco más pálida, y ese contraste hacía que sus ojos oscuros fueran aún más expresivos. 25,000 limpios. Sí, señor. Eso es lo que siempre quise que tuvieras. El señor Gru se recostó, con las manos metidas despreocupadamente en los bolsillos, como si quisiera desviar la atención de la agitación en su rostro. Muchas veces se había imaginado pronunciando esa frase para Ronald, y ahora que realmente la tenía en los labios, no podía controlar su temblor. Ronald escuchó en silencio, levantando nerviosamente una mano hacia su fino bigote oscuro, como si también él deseara ocultar alguna involuntaria muestra de emoción. Al principio el señor Gru interpretó su silencio como una sorpresa gratificada, pero al prolongarse se volvió menos fácil de interpretar. Mira, hijo, ¿esperabas más? ¿No es suficiente? El señor Gru garraspeó. ¿Esperan más?, preguntó nerviosamente. Apenas podía soportar la idea de decepcionar a Ronald justo en el momento en que pensaba culminar su felicidad. Ronald se movió incómodo en su silla y su mirada se desvió hacia la fotografía del pianista enmarcada en laurel. ¿Es por eso, Ronald? Habla, hijo. Ya veremos. Buscaremos una solución. Me las arreglaré de alguna manera. No, interrumpió el joven, levantando bruscamente la mano, como para silenciar a su padre. El señor Gru recuperó su jovialidad. Bueno, entonces, ¿cuál es el problema si ella está dispuesta? Ronald volvió a cambiar de posición y finalmente se levantó. Padre, hay algo que debo decirte. No puedo aceptar tu dinero. El señor Gru quedó sin palabras por un momento, mirando a su hijo con la vista perdida. Luego soltó una risa desconcertada. ¿Mi dinero? ¿De qué hablas? ¿Qué es eso de mi dinero? Pero si no es mío, Ronnie, es todo tuyo, cada centavo, exclamó. El joven le sostuvo la mirada con una expresión de trágica negativa. No, no es mío, ni siquiera en el sentido en el que tú lo dices. En ningún sentido. ¿No puedes entender que me sienta así?
¿Sentirte así? No sé cómo te sientes. No sé de qué estás hablando. ¿Es que estás demasiado orgulloso para tocar dinero que no hayas ganado tú? ¿Eso es lo que intentas decirme? No, no es eso. Debes saberlo. El señor Gru enrojeció hasta el borde de sus pobladas patillas. ¿Saber? ¿Saber qué? ¿No puedes hablar? Ronald vaciló, y los dos hombres se enfrentaron durante un largo y tenso momento, durante el cual el rostro congestionado del señor Gru fue palideciendo poco a poco. ¿Qué significa esto? ¿Es que has hecho algo de lo que te avergüenzas? ¿Qué te avergüenza contarme? Preguntó de pronto con un suspiro, y rodeando la mesa, le puso la mano en el hombro a su hijo. No hay nada que no puedas contarme, hijo. ¿No es eso? ¿Por qué me lo haces tan difícil? Estalló Ronald con pasión. Debiste saber que esto iba a pasar tarde o temprano. ¿Pasar? ¿Qué iba a pasar? La pregunta del señor Gru vaciló en sus labios y se convirtió en una risa temblorosa. ¿Es algo que hice y que no apruebas? ¿Es el bucle de lo que te avergüenzas, Ronald Gru? Ronald también rió con impaciencia. ¿El bucle? No, no me avergüenzo del bucle, no más que tú, contestó con un súbito rubor intenso. Pero me avergüenzo de todo lo que le debo, de todo lo que te debo cuando... Se interrumpió y dio unos pasos distraídos por la habitación. ¿Podrías hacer esto más fácil para mí?, protestó volviéndose hacia su padre. ¿Hacer qué más fácil? Cada vez entiendo menos de qué estás hablando, gimió el señor Gru. El paseo de Ronald lo había llevado nuevamente bajo la fotografía en la pared. Alzó la cabeza un momento y la miró. Luego volvió a mirar al señor Gru. ¿Acaso crees que no lo supe siempre? ¿Saber? Incluso antes de que me dieras esas cartas cuando murió mamá. Incluso antes de eso, lo sospechaba. No sé cómo empezó. Tal vez por pequeñas cosas que dejabas caer, tú y ella, y parecidos que no podía dejar de ver en mí. ¿Cómo demonios podías pensar que no lo adivinaría? Siempre pensé que me diste las cartas como una forma de decírmelo. El señor Gru se levantó lentamente de su silla. ¿Las cartas? ¿Las cartas de Dolbrowski? Ronald asintió con los labios pálidos. Debes de recordar que me las diste el día después del funeral. El señor Gru también asintió. Claro, quería que tuvieras todo lo que tu madre valoraba. Bueno, ¿cómo podía no saberlo después de eso? ¿Saber qué? El señor Gru se quedó mirando a su hijo sin saber qué decir. De repente, su expresión pareció encontrar una pista que lo enfrentaba con una perplejidad aún mayor. ¿Tú creías que esas cartas, las cartas de Dolbrowski, querías decir que... Oh, no, fueron solo las cartas. Había muchas otras señales. Mi amor por la música, todos mis sentimientos sobre la vida y el arte. Y cuando me diste las cartas, pensé que querías que supiera. El señor Gru se había calmado. Sus labios estaban firmes y sus pequeños ojos miraban fijamente desde sus párpados arrugados. ¿Que supieras que eras hijo de Fortune Dolbrowski? Ronald hizo un gesto mudo de asentimiento. Ya veo. ¿Y qué pensabas hacer? Pensaba esperar hasta poder ganarme la vida, y entonces devolverte lo que pudiera.
en la medida en que pueda devolverte algo. Pero ahora que tengo la posibilidad de casarme y tu generosidad me abruma, estoy obligado a hablar. Ya veo, repitió el señor Gru. Se dejó caer en su silla mirando con firmeza y sin dureza al joven. Siéntate, Ronald. Hablemos. Ronald hizo un gesto de protesta. ¿Sirve de algo? No puedes cambiar lo que siento. La lectura de esas cartas transformó toda mi vida. Hasta entonces era un niño. Ellas me hicieron un hombre. Desde ese momento me comprendí a mí mismo. Se detuvo y luego miró el rostro del señor Gru. No creas que no aprecio tu bondad, tu extraordinaria generosidad, pero no puedo pasar la vida disfrazado. Y quiero que sepas que no he conquistado a Daisy bajo falsas apariencias. El señor Gru se levantó de golpe con el primer exabrupto que Ronald le había oído en la vida. ¡Maldito idiota! ¿No le habrás dicho...? Ronald levantó la cabeza rápidamente. ¿Oh, no la conoce, señor? Ella no piensa peor de mí por saber mi secreto. Está por encima y más allá de esos prejuicios convencionales. Está orgullosa de mi linaje. Enderezó sus delgados hombros. Como yo también estoy orgulloso de él, señor. Sí, señor, orgulloso. El señor Gru se dejó caer nuevamente en su asiento con una risa seca. Bueno, deberías estarlo. Vienes de buena casta. Y eres el hijo de tu padre, de los pies a la cabeza. Volvió a reír como si el humor de la situación creciera al contemplarla más de cerca. Sí, siempre lo he sentido así, murmuró Ronald con gravedad. Hijo de tu padre, sin duda. El señor Gru se inclinó hacia adelante. Eres hijo del mayor tonto que ha existido. Y aquí está sentado Ronald Gru. El rubor del joven se intensificó hasta el carmesí, pero el señor Gru detuvo su respuesta con un gesto decisivo. Aquí está, con todas tus tonterías de juventud aún vivas en él. ¿No ves el parecido? Si no lo ves, te contaré la historia de esas cartas. Ronald lo miró fijamente. ¿Qué quieres decir? ¿No cuentan su propia historia? Supuse que lo hacían cuando te las di, pero tú les diste una interpretación que necesita corregirse. El señor Gru apoyó los codos sobre la mesa y miró al joven a través de los libros de regalo y el pasto teñido de color rosa. Yo escribí todas las cartas que Dolbrowski respondió. Ronald le devolvió la mirada con ceño fruncido. ¿Tú las escribiste? No entiendo. Sus cartas están dirigidas a mi madre. Sí, y él creía que se carteaba con ella. Pero, ¿mi madre? ¿Qué pensaba ella? El señor Gru vaciló frunciendo sus párpados gruesos. Bueno, supongo que ella pensaba que era una especie de broma. Tu madre no pensaba mucho en las cosas. Ronald siguió frunciendo el ceño. No entiendo, repitió. El señor Gru se aclaró la garganta con una risa nerviosa. Bueno, no sé si alguna vez llegarás a entenderlo del todo, pero así fue como sucedió. Tuve una juventud bastante dura. No me refiero tanto a la lucha que tuve para abrirme camino. Siempre tuve bastante espíritu de lucha. Pero por dentro me sentía bastante solo. Y por fuera no atraía precisamente a las visitas. Rió de nuevo, con un gesto de disculpa hacia su rostro ancho y parpadeante. Cuando salía con los otros muchachos, siempre era el último recurso, el que tenía que comer las alitas de pollo y bailar con las que quedaban solas. Si había alguna pesada en el picnic, seguro me tocaba a mí cargar con ella, alimentarla y llevarla a casa.
Y todo ese tiempo yo estaba loco por las cosas que tú tienes, la poesía, la música y todo ese asunto del gozo eterno. Así que ahí estábamos los dos, mi cara y mi imaginación, encadenados, peleando, odiándonos como el veneno. Entonces apareció tu madre y se apiadó de mí. A un tipo torpe lo levanta mucho el ánimo encontrar a una chica que no se avergüenza de que la vean paseando con él los domingos. Y yo le estaba agradecido a tu madre, y nos llevábamos bastante bien. Solo que no podía decirle cosas, y ella no podía responder. Bueno, unos meses después de casarnos, vino Dolbrowski a Nueva York, y todo el mundo se volvió loco con él. Yo nunca había escuchado buena música, pero siempre había tenido una vaga idea de cómo debía ser, aunque hasta el día de hoy no sabría decirte cómo lo sabía. Bueno, tu madre también leyó sobre él en los periódicos y pensó que sería elegante ir a Nueva York a escucharlo tocar. Así que fuimos. Nunca olvidaré esa noche. Tu madre no era de emocionarse fácilmente. Nunca parecía necesitar desahogarse. Pero esa noche pareció entender cómo me sentía. Y cuando volvimos al hotel dijo de repente, me gustaría decirle lo que siento. Me gustaría sentarme ahora mismo y escribirle. ¿De verdad? Le dije. Yo también. Había papel y plumas ahí frente a nosotros. Así que acerqué una hoja y comencé a escribir. ¿Esto es lo que te gustaría decirle? Le pregunté cuando terminé la carta. Y ella se sonrojó y dijo, no lo entiendo, pero es precioso. Y la copió, la firmó y la envió. El señor Gru hizo una pausa, y Ronald permaneció en silencio con la mirada baja. Así fue como empezó, y pensé que ahí terminaría, pero no fue así, porque Dolbrowski respondió. Su primera carta tenía fecha del 10 de enero de 1872. Creo que encontrarás que estoy en lo cierto. Bueno, volví a escucharlo otra vez, y le escribí después del concierto, y él volvió a contestar. Y después mantuvimos la correspondencia durante 6 meses. Tu madre siempre copiaba las cartas y las firmaba. Parecía tomarlo como una especie de broma, y se sentía orgullosa de que respondiera a mis cartas. Pero nunca volví a Nueva York a escucharlo, aunque ahorré lo suficiente para darle ese gusto de nuevo. Era demasiado perezosa y me dejó ir solo. Lo escuché 3 veces en Nueva York, y en primavera vino a Winfield y tocó una vez en la academia. Tu madre estaba enferma y no pudo ir, así que fui solo. Después del concierto pensé pedirle a uno de los directores que me llevara a conocerlo. Pero cuando llegó el momento, simplemente volví a casa y le escribí en su lugar. Y al mes siguiente, antes de regresar a Europa, le envió a tu madre una última notita y ese retrato que cuelga ahí. El señor Gru volvió a hacer una pausa, y ambos hombres alzaron los ojos hacia la fotografía. ¿Eso es todo?, preguntó Ronald lentamente. Eso es todo sin excepción, dijo el señor Gru. ¿Y mi madre nunca siquiera habló con Dolbrowski? Nunca. Ni siquiera lo vio más que aquella vez en Nueva York en el concierto. La sangre volvió a subirle al rostro a Ronald. ¿Está usted seguro de eso, señor?, preguntó con voz temblorosa. Tan seguro como de que estoy sentado aquí. Mira, era demasiado perezosa incluso para leer sus cartas después de que pasó la novedad. Copiaba las respuestas solo para complacerme, pero siempre decía que no entendía lo que escribíamos. ¿Pero cómo pudo usted continuar con esa correspondencia? Es increíble. El señor Gru miró a su hijo pensativamente. Supongo que lo es para ti.
Tú solo tuviste que extender la mano para conseguir las cosas por las que yo me moría de hambre. La música, la buena conversación, las ideas. Esas cartas me dieron todo eso. Tú las has leído y sabes que Dolbrowski no solo era un gran músico, sino un gran hombre. No había nada bello que no viera, nada noble que no sintiera. Durante 6 meses respiré su aire y he vivido de eso desde entonces. ¿Empiezas a entender un poco ahora? Sí, un poco. Pero ¿por qué escribir en nombre de mi madre? ¿Por qué hacer eso de una correspondencia sentimental? El señor Gru se sonrojó hasta las sienes calvas. Mira, te digo que empezó así, como una especie de broma. Y cuando vi que la primera carta le gustaba y le interesaba, tuve miedo de decirle la verdad. No podía decírsela. ¿Tú crees que habría seguido escribiendo si me hubiera visto alguna vez, Ronnie? Ronald de repente lo miró con otros ojos. Pero debe haber pensado que sus cartas eran muy hermosas. Para continuar así, exclamó. Bueno, hice lo mejor que pude, dijo el señor Gru con modestia. Ronald continuó con su idea. ¿Dónde están todas tus cartas?, me preguntó. ¿No se las devolvieron cuando él murió? El señor Gru rió. Dios, no. Seguro tenía baúles y baúles llenos de cartas mejores. Seguro que reinas y emperatrices le escribían. Me habría gustado ver sus cartas, insistió el joven. Bueno, no estaban mal, dijo el señor Gru secamente. Pero te diré una cosa, Ronnie, añadió. Ronald levantó la cabeza con una mirada rápida y el señor Gru continuó. Te diré dónde está la mejor de esas cartas. Está en ti. Si no fuera por esa única mirada a la vida, no habría podido hacer de ti lo que eres. Oh, ya sé que tú has hecho gran parte del trabajo tú solo, pero yo he estado detrás de ti todo el tiempo, y nunca sabrás el trabajo que te he ahorrado y el tiempo que te he hecho ganar. Fortune Dolbrowski me ayudó a hacerlo. Nunca volví a ver las cosas en pequeño después de haberlas visto con él. Y traté de darte esa gran visión desde el principio. Así que eso fue lo que pasó con mis cartas. El señor Gru se detuvo, y durante un largo rato Ronald permaneció inmóvil, con los codos sobre la mesa y el rostro entre las manos. De repente, la mano del señor Gru cayó sobre su hombro. Mira, Ronald Gru, ¿quieres que te diga cómo te sientes en este momento? Solo un poquito decepcionado. Después de todo, al descubrir que no eres la figura romántica que habías llegado a creer. Bueno, eso también es bastante natural. Pero te diré lo que demuestra. Demuestra que eres mi hijo, sin duda, si hacía falta alguna otra prueba. Porque es exactamente el tipo de tontería sentimental que yo sentía a tu edad. Y si aquí hay alguien de quien reírse, es de mí, no de ti. Y puedes reírte de mí todo lo que quieras.